la fecha 16 de la segunda división neerlandesa, el Dordrecht recibía al Vitesse, pero en este partido Stefano Carrillo estaría esperando su turno desde la banca. Los locales abrían el marcador a través de la vía penal, donde Yannick Eduardo cobraba desde los 11 pasos. Pero al minuto 21, Nino Sonneveld quebraba al defensor y con la izquierda vencía al arquero para empatar el juego. El juego se mantenía 1-1 y hasta el minuto 85 el mexicano Stefano Carrillo entraba a la cancha. Stefano trató de ayudar a su equipo pidiendo la pelota para jugar de poste con sus compañeros. También bajaba para ayudar en los traslados, ya que en ese momento el Vitesse se aproximaba a la portería. Es así que, además de ayudar a su equipo con el medio campo, también lo hacía con la parte baja, ayudando a la defensa para evitar que los encerraran. Pero por el poco tiempo que tuvo el mexicano no pudo encontrar alguna opción adelante, y de hecho la mayor parte de ese lapso estuvo afuera del área, y las alternativas no se presentaron, yéndose en blanco otra vez. El árbitro acabó el partido y los equipos se tenían que conformar con el empate. De esta manera el Dordrecht suma 21 puntos hasta el momento, colocándose así en el lugar 11 de la liga. En Grecia se celebraba la jornada 11, donde el AEK era el anfitrión al recibir al Aris Tesalónica, en el partido que Orbelín Pineda salía en el cuadro estelar. Las Águilas Bicéfalas no tardarían mucho en tomar la pelota y ejercían su localía, tomando el medio campo para agilizar las transiciones. Desde el inicio, el mexicano se haría notar al arrastrar la pelota, moviendo al equipo hacia el frente. Fue así que al minuto 6, Orbelín tendría una pelota importante en el área, aunque solo alcanzaría a puntearla al segundo poste, y el esférico se iba rodando por el costado hacia afuera. Pero todo esto era signo de la superioridad del AEK, quienes hacían su juego con bastante volumen para ocupar la mayor parte de las zonas de la cancha. Al minuto 11, a Pineda se le alargaba la recepción y al tratar de recuperar la pelota cometía una falta, con lo que se ganaba la tarjeta amarilla. Pero fuera de eso, el conjunto amarillo no tenía complicaciones, pues condicionaba al Aris al tampoco permitirle rebeliones. Al minuto 14, en una nueva proyección del AEK, Orbelín aparecía por en medio para resolver la jugada, aunque en el trayecto del disparo, un defensor se interponía. A partir del minuto 20, el mexicano comenzaba a jugar un poco más atrás, y en parte esto se debía a que el Aris dificultaba el traslado, generando que la dinámica del conjunto ateniense fuera a menos. A la media hora de juego, el Aris pudo acercarse al área, atreviéndose a buscar la portería contraria, aunque esto ocasionó algunos espacios en medio campo que las Águilas Bicéfalas quisieron aprovechar. Y justo al minuto 35, Orbelín participaba en una jugada que lograba evolucionar hasta situarse en el área, pero fallaba el último pase que cortaba todo. El final de la primera parte fue más parejo y disputado en media cancha. Así finalizaban el primer tiempo y daba inicio la segunda parte. En este reinicio, los clubes mantenían la paridad que habían presentado al cierre del primer tiempo. Al minuto 49, el mexicano trató de ganar a velocidad, pero el número 7 se iba directo al jugador para taclearlo, mandando al guerrerense al césped, llevándose por esta razón la tarjeta amarilla. Más tarde, Pineda filtraba la redonda para que su compañero abriera fuego en el área, pero el tiro saldría desviado. El partido se fue inclinando de a poco en favor de los atenienses, haciendo sus posesiones cada vez más largas y repitiendo el dominio que habían establecido al arranque del encuentro.
El Aris intentaba algunas incursiones, pero esta vez la defensa respondía más rápido, y de hecho, Orbelín ayudaba con esta labor para que el peligro no escalara. El AEK jugaba cada vez más cerca de la portería contraria, pudiendo establecer conexiones entre líneas que le permitían tener profundidad. Y al minuto 76, un centro por la derecha llegó justo a la ubicación de Cini, que fue implacable con su remate para sacudir la red y ponerle algo de justicia al encuentro. El equipo local no cometía el error de echarse para atrás o ceder la iniciativa, pues conservaban el control y buscaban los espacios para filtrar el esférico y tener jugadas a profundidad. El AEK supo ordenar el juego para no sufrir los últimos minutos y así perder la diferencia. De esta manera se diluían los últimos minutos del partido, donde el equipo local solo se dedicó a completar el trámite final. Con el silbatazo del árbitro se daba por finalizado el encuentro. Con este resultado, el AEK sigue como tercer lugar de la tabla con 25 unidades. El Lokomotiv recibía al campeón Krasnodar en casa a falta de 2 jornadas para el parón invernal. César Montes no se iba a perder este partido decisivo en la cerrada disputa por la cima de la tabla. Habría disputa entre latinos, porque desde el inicio una de las tareas marcadas del mexicano era la de estar cerca de John Córdoba, el número 9. Las locomotoras propusieron un juego directo prácticamente vertical, y Montes fue una de las claves para desarrollarlo, ganando o cometiendo faltas al delantero más allá del medio campo para iniciar la transición al ataque. El Krasnodar tenía un ligero dominio en la posesión, pero el Lokomotiv empujó por el gol, y desde la parte baja, el Cachorro dinamitaba la jugada del primer gol. El equipo recorrió todo el campo, trianguló en profundidad y le permitió a Alexander Rudenko hacer la primera anotación. Llegaba la respuesta de los toros. Montes seguiría sin despegársele a Córdoba, excepto en un tiro de esquina desde la derecha que el colombiano remató, y que tras el rechace del portero y varios rebotes fortuitos, le permitió a Douglas Augusto empatar el juego. Menos de 4 minutos le duró la ventaja al Lokomotiv, que sabía que tenía que saber sufrir si quería seguir siendo un candidato por el título. Los conceptos eran los mismos: solidez y ejecución en cada duelo para Montes, toques de primera y conexiones entre líneas para avanzar metros. Desde su trinchera, el central mexicano fue la torre de vigilancia que necesitaba el equipo para dejar fuera de acción al delantero, para impedir que retuviera el balón y el Krasnodar avanzara metros. Con trazos largos o a ras de césped, el Lokomotiv siempre procuró estar desplegado arriba para asfixiar al Krasnodar. El trabajo de los centrales fue clave para que el equipo se mantuviera en una posición ventajosa, siempre a un pase de poder romper líneas. Cerca del final de la primera mitad, Montes participaba en una jugada ensayada, recentrando el balón de su compañero al área, y aunque se ensuciaba entre más cabezazos, en esa misma posición pudo sacar un disparo que el contrario alcanzó a cortar con el pie. El Lokomotiv no iba a ser dominador ni mucho menos, pero por muchos minutos se jugó a lo que ellos querían, y cuando llegaban los momentos para sufrir no lo desmerecieron. Seguramente el seleccionado colombiano soñará con la presencia del mexicano, que estuvo constantemente a su lado, anulándolo en cada uno de los mano a mano que se encontraron. Para la segunda parte el panorama seguía siendo el mismo. El Lokomotiv comenzaba a atacar cuando defendía, con velocistas y jugadores talentosos que podían realizar transiciones a toda velocidad. Y es que la constante ha sido esta durante toda la temporada. Las locomotoras han sido pragmáticas, sin reparo para pasarla mal por tramos largos del partido, entendiendo que su fortaleza no siempre está en dominar, sino en resistir. Siempre buscan una jugada, una individualidad, un instante mínimo de inspiración que pueda partir al rival por la mitad y tomarlo mal parado, sabiendo que en partidos tan ajustados esas pequeñas ventanas deciden todo. No importaba si el pase viajaba por el aire o si iba raso y envenenado, la intención era la misma: obligar a los toros a correr hacia atrás, a vivir incómodos, a sentir que cualquier pérdida podía convertirse en un problema real.
Minuto 73 y Córdoba se escapa por la banda. Montes desvía su centro, pero el balón le llega al rival. El portero sale. La portería se queda descubierta y desde atrás aparece Montes para salvar al equipo en la línea. Regresaban las emociones al partido tras esta jugada, pero el Lokomotiv se pudo volver a rehacer desde atrás. El problema es que habían perdido bastante fuelle en sus transiciones, sobre todo por el desgaste físico al que se habían sometido sus jugadores. La tensión crecía a cada balón dividido, porque cualquier detalle podía romper la paridad, pero ni el Lokomotiv ni el Krasnodar lograban encontrar esa marcha extra para definir. Aún así, el ritmo no decayó. Ambos equipos se empujaban mutuamente hacia adelante, como si cada aproximación fuera un pulso más en un cierre frenético que ya se jugaba más con corazón que con claridad. Cada equipo tuvo su turno para amenazar la portería. Las caras de frustración decían todo, pues el equipo sentía que podía haber asaltado al campeón y amenazar su liderato. Están en la posición 4. Se jugaba la jornada 11 en la Liga de Chipre para presenciar el enfrentamiento entre el AEL Limassol contra el Apoel, donde Ochoa salía como guardián de la portería. Los locales eran los favoritos y así lo hacían sentir, presionando al defensor para que se equivocara en la salida, provocando así un tiro de esquina. Y en ese mismo cobro, el mexicano tendría su primera intervención, mandando la pelota por encima de la portería. Pero esto solo sería el comienzo, ya que al minuto 15 Dalcio ponía a prueba al mexicano con un disparo de media distancia, y a pesar que Ochoa volaba, la realidad es que el balón solo pasó cerca. Los locales manejaban mejor el encuentro y no le otorgaban oportunidades a los leones para armar su juego, dando avisos como al minuto 21, cuando el esférico pasó rodando por el área chica insinuando peligro. Pero sería al minuto 25 cuando una proyección del Apoel causó la jugada más clara, con una falta que se marcó como penal. Matías Tomás tomaba el esférico para colocarlo en el manchón penal, para después ponerla a la derecha, justo el lado donde Guillermo se aventaba, pero el balón iba con tanta potencia que no pudo evitar el gol. Parecía que sería el preludio de otra derrota por parte del AEL, debido a que no había señales que indicara alguna respuesta y por el contrario, el conjunto amarillo tenía un manejo más abrumador conforme avanzaba el cronómetro, presentando diferentes opciones al frente. Al minuto 42, un centro por la derecha fue rematado por Constantinos, ante lo cual Paco Memo rechazaba el remate que salió muy bajo. De esta manera daba inicio la parte complementaria, que no era mejor para los leones, ya que el equipo amarillo mantenía su dominio. Sin embargo, en una de las pocas jugadas que tuvo el AEL, Luther Sin entraba al área pero era derribado, y a cambio le concedían el penal. Sergio Conceição aprovechaba la situación y hacía el gol del empate. Aunque la suerte había puesto en paridad el marcador, en el desarrollo del partido los locales seguían liderando el juego, buscando ocasiones sin darle descanso al portero mexicano que si bien no intervenía en todas las jugadas, tenía que estar al pendiente de cada acercamiento. En consecuencia, el equipo con indumentaria negra luchaba para salir de la presión que ejercía el Apoel, usando más los balones largos, aunque estas pelotas divididas las terminaba ganando el equipo local y se reiniciaba el ciclo donde el equipo amarillo volvía a encontrar alguna opción en el arco de Paco Memo. Cuando el partido agonizaba, Ochoa realizaba otra atajada para mantener a salvo su portería, pero no sería la única jugada del cierre donde el mexicano tendría participación. Aunque con lo que nadie contaba es que en tiempo de compensación, el AEL podría escaparse por la banda por conducto de Andreas Macris y soltando todo su coraje al momento de jalar el gatillo, la pelota se metió entre las piernas del portero para hacer el gol que les daba la victoria. Cuando sonó el silbato, el equipo visitante saltó a la cancha a festejar la hazaña que habían conseguido. Sabiendo aprovechar las opciones que tuvieron, sacan 3 puntos que los coloca en el lugar 7 con 16 unidades. El AZ Alkmaar visitaba la casa del Heerenveen en la fecha 13 de la Eredivisie.
Mateo Chávez esperaba en la banca y sería testigo de un cierre poderoso del local en el primer tiempo, marcando 2 tantos que parecían calcas por su similitud: desmarque de ruptura, línea final y pase retrasado. Dylan Vente y Joris Van Overeem fueron los encargados de desorientar a los queseros, que fueron inoperantes en este primer lapso. Ingresaba Mateo a la hora de juego para buscar una nueva marcha en las bandas, y en su primera pelota le tocaría reventar con apuro un centro venenoso que cruzó toda el área. Momentos después se metía de lleno al juego para vivir a piel viva los problemas con los que se encontraba el equipo en la circulación. De Superfriesen, como se le conoce en el país, presionaba con coraje desde la salida, propiciando pérdidas y errores. Las conexiones fluían y ganaban terreno hasta cierto punto, pero un solo despiste los hacía empezar de nuevo. Cada recuperación también empujaba a una localía motivada por tener a uno de los equipos más importantes de la liga contra las cuerdas. Mateo en fase ofensiva poco pudo hacer, los espacios se cerraban rápidamente y no podía darse el lujo de profundizar si el panorama no era favorable. A pesar de que minutos atrás ya se lo habían quitado para exigir a su portero, al momento de defender mostraba su característica solvencia. Al equipo se le abría un resquicio, un breve momento de lucidez para encontrar al héroe irlandés de la fecha FIFA, Troy Parrott, que tras su control orientado descontó para los queseros. 15 minutos por jugarse y el partido se volvía a encender. El AZ adquirió la confianza necesaria tras el gol para poder ganar metros, mientras el Heerenveen mantenía el espíritu de lucha, mermado por el cachetadón anímico. Esto se notaba en los recorridos más largos de Mateo, que estuvo al pie del cañón recuperando y buscando socios para llegar a línea final. Pero terminaría por ser una genialidad de Luke Brouwers lo que terminó con cualquier reacción de los de Alkmaar, una curva imparable que se incrustó en el ángulo izquierdo. Por supuesto, los visitantes no bajaron los brazos y siguieron buscando la llave que creían haber estado cerca de encontrar. Pero la montaña rusa de emociones, de frustración a la que se había sometido el equipo no solo en estos minutos, pero durante todo el juego iba a ser una tarea titánica de levantar. La situación para Mateo cambió poco, la circulación tenía que realizarse con cuidado, los delanteros seguían fuera de acción la mayoría del tiempo. Eventualmente, el juego se volvió de control de daños para el AZ, que sin haber encontrado su mejor versión al ataque no se permitiría encajar más goles. Antes de la fecha FIFA habían recibido 5 goles de parte del PSV, por lo que el equipo está pasando por un pequeño bache en la liga. El partido continuaba con la misma dinámica, intentos fútiles del AZ por plantarse en el área, a la vez que seguían conteniendo el juego directo del Heerenveen. Fue un partido para el olvido de parte de los queseros, que en el panorama general de la temporada, por jugar competencia europea, no están en crisis, pero sí tienen mucho que mejorar en el aspecto defensivo. Mateo hizo lo que pudo con los minutos que le entregaron, pero aún no es un regular en la alineación, posición 3 para el AZ tras la jornada.